La saga de GTA puede ser una de las sagas más originales. Sin embargo, como toda obra de arte, muchas veces toma inspiraciones, ya sea de películas o de actos en la vida real. Así que en este video vamos a ver algunas de las inspiraciones que ha tomado Rockstars para poner en sus juegos. ¡Comencemos! Iron Eagle. Como parte de la banda sonora de esta película, se utilizó la canción One Vision de Queen, también presente en GTA 4. Uno de los rangos de piloto de GTA San Andreas es Chappie, haciendo referencia al personaje de Charles Chappie, interpretado por el actor Louis Gossett Jr. Carlitos Way. David Kenway es uno de los protagonistas, interpretado por Sean Penn. Abogado corrupto, amigo de Carlito, lo saca de la cárcel para luego intentar convencerle de invertir el dinero en el club en el que él ya es socio, algo que él acaba aceptando y se vuelve esclavo de la cocaína. Ken Rosenberg está inspirado en él, en físico, en personalidad y en los actos. Scarface. Sin duda alguna, GTA Vice City es una total inspiración de la película Scarface, en la que Rockstar se basó para el juego, la historia e incluso podemos decir que el personaje principal. Pero más que una copia de la película, en las historias de la saga GTA siempre encontramos a alguien que se quiere ganar la vida fácil. Y por eso cada vez más se va mezclando en el mundo de la mafia, los cárteles y mundos bajos. Pero al protagonista siempre lo toman como el antihéroe, pues realmente no es malo, solo hace lo que tiene que hacer en la ciudad para prosperar rápidamente y ganarse el respeto. Tony Montana es el protagonista de la película Scarface. Él es interpretado por el actor estadounidense Al Pacino y tiene un gran parecido a Tony Vercetti, el protagonista de GTA Vice City. Él es el capo de la mafia y también es el traficante de drogas. Posee un cabello corto y de piel dorada. Es un hombre relativamente alto y decidido a vivir una vida mejor, aunque hay veces que se muestra como un hombre muy nervioso en situaciones de tensión. Otras referencias a Scarface las podemos ver en GTA 3, como la emisora Flashback 95.6 FM, y también las triadas diciendo una frase icónica de Scarface. En GTA Vice City también tenemos otros personajes inspirados en esta película, como Sonny Forelli basado en Alejandro Sosa, Ricardo Díaz basado en Frank López, Lance Vance basado en Manny Rivera, González basado como en Héctor el Sapo y Mike basados en Ernie. El Padrino. El personaje Victor Corleone es una clara inspiración para crear el personaje de Salvatore León. Poseen varios rasgos comunes que hacen entender al homenaje de la saga. Ambos son líderes de una organización criminal de ascendencia italiana. Tienen rasgos físicos similares, ya que ambos son hombres de avanzada edad, calvos y con bigote. El parecido es más cercano en la versión beta. Ambos suelen vestir de traje y con una rosa en la chaqueta. El hijo de ambos, Michael Corleone y Joey Leone en la saga GTA, tienen una vida legal alejada de la organización, aunque Michael posteriormente acaba siendo el líder de la misma. El apellido de Sal Leone es una construcción del apellido Corleone. Otros parecidos pueden ser en GTA Vice City, el aspecto de Ken Rosenberg y Fredo, hijo de Victor Corleone, cuando estaba en Las Vegas. Una de las frases más conocidas de la saga y en lo general de la historia del cine aparece homenajeada en la entrega de la saga, en concreto la frase que Michael realiza mencionando a su difunto padre: mi padre me enseñó muchas cosas aquí, y en esta habitación me dijo: mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. El temperamento de Sonny Forelli es similar al de Santino Sonny. Sonny tiene la idea de involucrarse en el tráfico de heroína, mientras que Forelli tiene la idea de involucrarse en el tráfico de drogas en Vice City. Boys in the Hood. El ambiente de la película recuerda mucho al estilo de Los Santos en GTA San Andreas. Los barrios son bastante similares, el estilo de las casas, una vía de tren cerca y sobre todo la temática: vida de afroamericanos en los 90s. Personajes como Tree Styles tienen su propia referencia en el juego, con peatones bastante similares que visten de igual manera. También cuentan con otros guiños. El logotipo de las furgonetas Toys en GTA 3 está inspirado en el logotipo de esta película. Hay un modelo de peatón inspirado en un personaje de esta película, Tree Styles. En esta película también actúa Ice Cube, cuyas canciones están incluidas en la banda sonora de GTA San Andreas. Y estas fueron una de las pequeñas referencias que GTA ha metido en sus juegos. Si quieres seguir viendo más de estas referencias, déjamelo saber. Yo soy Krillex. ¡Chao!